Aumenta tu bienestar personal, reduce tu estrés y conecta mejor con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con cualquier diferencia neurológica, de atención, de comunicación o de desarrollo. Yo soy Mavi Moreno y te doy la bienvenida a este programa donde comparto herramientas, técnicas y consejos prácticos para que disfrutes de tu vida y de tu maternidad. Hola y bienvenidos al episodio 94. Hoy vamos a hablar de las creencias que nos limitan en la crianza neurodiversa. Hace poco, en una reunión de un grupo de apoyo de madres de hijos neurodiversos, hablábamos precisamente sobre este tema, el tema de las creencias limitantes, y algunas de las que ellas comentaron, de las que salieron, fueron estas. No soy la mejor madre para mi hijo. No le estoy dedicando suficiente tiempo a todos. No sé lo suficiente. No estoy preparada para esto. La culpa la tiene siempre la madre en todas estas situaciones. Fijaos que estas creencias son muy comunes. Del tema de las creencias ya hablé en el episodio 9, muy al principio de este programa, de este podcast, pero entonces me enfoqué en 10 creencias genéricas sobre la crianza. En este episodio quiero hablar sobre creencias más específicas que nos asaltan como madres y padres de hijos con necesidades y perfiles específicos. Porque si tú crees que eres mala madre o que no eres buena madre, ¿qué piensas que pasará? Pues eso, que tu mente buscará siempre ejemplos de lo mala madre que eres y esto se convertirá de alguna manera y tristemente en una profecía autocumplida. Es decir, no darás tu mejor versión como madre a tus hijos. ¿Qué son las creencias? Las creencias son generalizaciones. Son como una especie de guía o de atajo mental por el que definimos lo que está bien y lo que está mal, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que queremos repetir y lo que no queremos repetir o no vale repetir. Nos ayudan a decidir rápidamente y a menudo también inconscientemente qué hacer de ahora en adelante para evitar el dolor y para conseguir el placer, que es lo que todos buscamos a nivel más básico como seres humanos y como animales. ¿Y en base a qué? Pues en base a experiencias pasadas propias, que son las creencias individuales, en base a las experiencias que ya hemos tenido, sobre todo cuando éramos pequeños, y también en base a experiencias pasadas ajenas. Estas son las creencias familiares y sociales, que tienen que ver también con una cultura. Estoy simplificando mucho, pero lo importante aquí es que todos tenemos creencias, porque es parte funcional y adaptativa de nuestra programación mental. Nos permiten simplificar hasta cierto punto nuestras decisiones y nos dan una sensación de seguridad. Pero también nos limitan o nos pueden limitar, sobre todo porque no somos conscientes, en la mayoría de los casos, de su creación, de cuándo y por qué fueron creadas, si se establecieron como creencias. No dejan de ser interpretaciones. Y además nos olvidamos de que están ahí, nos olvidamos de que tenemos creencias y que las creencias son interpretaciones. Nos las tomamos como realidades. Y eso hace que de alguna manera nos afecte a cómo actuamos en nuestro día a día. Entonces, es muy importante traer un poquito de luz, traer un poquito de conciencia a nuestras creencias. Los tipos de creencias varían según el nivel de intensidad emocional y también según la frecuencia de las experiencias sobre las que las basamos, ¿vale? No se trata de quitar nuestras creencias y de quedarnos sin creencias, no. Se trata de entender cómo se han formado, de dónde vienen y si nos sirven o no. Y si no nos sirven, ahora vamos a ver qué hacemos con ellas, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de creencias hay? Pues las opiniones, que son un poquito más relativas al contexto, son más contextuales. Las creencias, digamos que son las opiniones reforzadas en el tiempo. Y el grado más establecido, más alto de intensidad emocional es la convicción. Una convicción tiene una gran intensidad emocional. Entonces, no te sorprenderá que en el ámbito de la maternidad tengamos una serie de convicciones, que son creencias muy bien establecidas y de mucha intensidad emocional. La mayoría de ellas van pasadas de generación en generación.
a pesar de los cambios que ha habido socialmente y de manera, bueno, pues sobre todo en torno al rol de las mujeres y en torno a la configuración de las familias en las últimas décadas, pero muchas de estas convicciones siguen ahí. Entonces, la maternidad y la paternidad se construye en torno a un decálogo o a un catálogo de reglas no escritas, que son estas creencias o estas convicciones. Así que vamos a revisar algunas de las más comunes sobre la crianza de hijos diferentes, de hijos neurodiversos, de hijos con necesidades o perfiles diferentes. ¿Para qué? Para poder darnos cuenta de si hacen acto de presencia en nuestra vida, en nuestra crianza, para examinarlas y sobre todo para cuestionarlas. Si tienes una reacción fuerte al escuchar las que voy a decir ahora, te sugiero que los pruebes en profundidad porque es una señal de que puede estar presente en tu maternidad. La primera es, la crianza neurodiversa es una cruz, es un camino de infelicidad. Es una mala suerte, es un desastre, es un desafío, es un problema. Esta creencia te victimiza y te roba el poder de disfrutar de la vida y de la maternidad. Y la gran ironía es que es más fácil aferrarte a esta creencia porque te mantiene en una zona conocida. No vamos a decir de confort, porque no es confortable, pero es una zona conocida, aunque sea infeliz. Mientras que dejar el victimismo de lado y preguntarte ¿cómo quiero yo vivir? Y atreverte a hacer pequeños cambios que te saquen de ese confort, entre comillas, de lo conocido, muchas veces eso nos echa para atrás, nos aterra. Pero finalmente es la única manera de vivir mejor. Entonces, en vez de pensar esto ha sido una mala suerte, esto es un desafío, que no niego que lo sea, pero verlo como una cruz, verlo como una condena de por vida, cuestiona esa creencia, cuestiona la creencia que se esconde detrás, que es que la vida para ser disfrutada tiene que ser fácil, porque eso no es así para nadie. La segunda creencia, yo no puedo con esto. Y detrás de esta creencia, que es muy común en muchísimos ámbitos, no solamente en la maternidad, hay una indefensión aprendida, un patrón de comportamiento por el que ante las dificultades de la vida, pues nos venimos abajo. Nos venimos abajo en la esperanza, muchas veces inconsciente, de que otros nos saquen las castañas del fuego, de que otros vengan a nuestro rescate. En un sentido más literal, puede significar la negación de la realidad de nuestro hijo neurodivergente. Y en un sentido más amplio es esa búsqueda constante de ayuda, ya sea profesional o personal, ¿no? Interpersonal, para evitar afrontar emocionalmente una realidad que sentimos que nos sobrepasa. Y atención, porque hay una diferencia entre conseguir ayuda profesional en los abordajes de cara a nuestros hijos, de cara a apoyar a nuestros hijos, y delegar completamente su crianza a otras personas. Es que es muy, muy diferente. Sobre todo en la gestión de los aspectos que nos resultan más difíciles, más emocionalmente difíciles. Aunque sigamos siendo nosotras las que cuidamos y educamos y alimentamos y damos de comer y de beber y damos una cama a nuestros hijos, muchas veces delegamos todo lo emocional, toda la parte de conexión en otras personas. ¿Por qué? Porque nos sentimos de alguna manera sobrepasadas. La tercera creencia es solo las madres que se dedican en cuerpo y alma a la crianza de su hijo o de su hija logran resultados. Y esta creencia te lleva a renunciar a tus sueños y a desconectarte de tu propia vida como persona. Y además se basa en el planteamiento erróneo de que cuidar y atender es la única manera de demostrar amor, y no lo es. Si te sientes infeliz y limitada, no vas a ser la madre que tu hijo necesita o que se merece. Y además, por muy difícil que sea aceptarlo, los progresos de nuestros hijos no dependen exclusivamente de lo que hagamos como madres y del énfasis y del ímpetu que le pongamos. Sí, hace falta dedicación, pero también humildad para, de alguna manera, integrar el hecho de que querer no siempre es poder. La cuarta creencia es: si oculto el diagnóstico de mi hijo, lo protejo. Esto se ve muchísimo, sobre todo en los momentos iniciales. Tu hijo se comporta, se comunica,
procesa la información de una manera diferente a la mayoría de sus coetáneos. Ocultar su diagnóstico es exponerlo a ser juzgado de muchas maneras y todas ellas negativas, maleducado, raro, etc. Además de que se te juzgue a ti como una madre incompetente. Esto es injusto para tu hijo y es injusto para los demás, sobre todo para esas personas que trabajan con tu hijo, las maestras, los profesores, los entrenadores y las terapeutas, las demás personas que entran en contacto con tu hijo a diario. Estas personas necesitan saber el diagnóstico, necesitan conocer ese perfil diferente, porque si no les estás negando un marco para entender el comportamiento de tu hijo y poder ayudarle, poder apoyarle. La quinta creencia es que tengo que saberlo todo, porque el conocimiento garantiza el éxito. Y esto tiene que ver un poco con la creencia 3, ¿no? De que tengo que darlo todo. Si eres de las que te emborrachas con libros sobre autismo, sobre TDAH, sobre el diagnóstico que sea de tu hijo o de tu hija, pues seguramente seas víctima de esta creencia. Esta creencia de que si tan solo te esfuerzas más, tu hijo saldrá adelante. Esta creencia nos lleva a un estado de ansiedad crónico, que además, paradójicamente, nos puede alejar de eso que tanto buscamos, porque nos estamos saturando y estamos dificultando de esa manera la conexión con nuestros hijos. Tú eres experta en tu hija, en tu hijo, pero no necesitas saberlo todo. Necesitas saber lo necesario para fomentar ese vínculo con tu hijo o tu hija. Ese vínculo es la base de todo aprendizaje y desarrollo sano y además te ayuda de cara a buscar los apoyos que mejor le apoyen a él, que necesite en este momento. La sexta creencia es que todo lo que hace o dice mi hijo es mi responsabilidad y un reflejo de mi valía como persona. Esta creencia es muy común en general para todos los padres y madres y nos lleva a esa codependencia y al sufrimiento innecesario, tanto para ti como para tu hijo. Tu hijo tiene su propio camino, como tú lo has tenido con respecto a tus propios padres. Sí, aún salvando las diferencias de que tu hijo sea neurodiverso y tenga mayores necesidades de apoyo. Tu hijo no te pertenece a ti, ni es una extensión de ti. Cuidar y criar es acompañar en vida, no vivirla en vez de esa persona. La identidad propia y la comunicación, aunque no sea hablada, el libre albedrío, o sea, el derecho a decidir, siempre con seguridad. Estos son derechos humanos fundamentales. Entonces, tu hijo tiene derecho a decidir, aunque sea dentro de unos parámetros para asegurar su bienestar. Y además, lo que diga o haga tu hijo no va a ser tu responsabilidad, porque tu hijo no es un muñeco, tiene su propia voluntad. Y en muchos casos esto causa conflictos, desde luego que sí, y desafíos. Pero tenemos que entender de una vez por todas que nuestros hijos son suyos, no son nuestros en ese sentido. Y la séptima creencia y la última a la que te quiero hablar en este episodio es que cuando mi hijo hable o haga amigos o vaya a la universidad o se case o lo que tú quieras poner ahí, yo seré feliz. Sí, o cuando tu hijo llegue ahí, si llega ahí, pues ya tendrás otro destino al que llegar más adelante. Nunca estamos satisfechos con los cuándo. Cuando esto suceda, porque cuando eso suceda, tu mente ya estará pensando en otro objetivo que satisfacer, ya sea para ti o para tu hijo. Y por el camino te vas negando bienestar, presencia y el derecho a vivir tu vida con algo de felicidad, al margen de lo que consiga tu hijo o no. Además, inconscientemente, estás cargando a tu hijo con tu felicidad y esto ni es justo ni es apropiado. Tu plenitud es tuya de conseguir y no la obligación de nadie más. ¿Significa esto que vivimos sin aspiraciones, sin inspiración, sin motivación, sin objetivos? No, claro que no. Siempre podemos apreciar cada momento junto a nuestros hijos, junto a nuestros seres queridos y darnos cuenta de lo mucho que han y que hemos avanzado, porque nada ni nadie es estático, pero no hacer condicional nuestra felicidad a situaciones y a contextos y a avances que no siempre dependen, desde luego exclusivamente no dependen de nosotros y de nosotras. Entonces, como comentaba antes, este tipo de creencias en la maternidad atípica se convierten en profecías autocumplidas. Si tu creencia es que no eres capaz, tu inconsciente,
tus decisiones o tu falta de decisiones y tus comportamientos van a hacer lo posible para demostrar que eso es así. Y no vas a lograr avances, o por lo menos no sin la ayuda de otras personas. ¿Y quién, además de ti, paga el precio de esta creencia limitante? Efectivamente, tu hijo y el resto de tu familia. Si tu creencia es que tienes que dejarte la piel y la vida para demostrar amor y cariño hacia tu hijo, pues eso mismo vas a hacer. Y la gran paradoja es que en el proceso también vas a conseguir peores resultados a nivel de tu bienestar y a la larga a nivel del bienestar de todos en casa. Porque no es lo mismo tener una madre, una mamá agotada y extenuada en casa que una mamá que no está agotada y extenuada siempre. Entonces, ¿cómo cambiamos nuestras creencias? ¿Se pueden cambiar? Sí, se pueden cambiar. Te voy a dar tres ejemplos o tres, digamos, procesos para cambiarlas. El primero es deshaciendo la asociación inconsciente que tenemos entre una creencia y el dolor que queremos evitar con esa creencia. Por ejemplo, nos damos cuenta de que dejar de ocultar el diagnóstico de nuestros hijos, de hecho, supone pedir ayuda y conseguir adaptaciones para ellos. Y en la mayoría de los casos, una mayor comprensión del entorno. Incluso cuando tengamos miedo de que vaya a ser objeto de burlas o de bullying, podemos tomar conciencia de que seguramente las sufriría igual, aún ocultando su diagnóstico, porque tiene comportamientos y necesidades diferentes de sus pares. Lo contemos o no, pero si lo contamos, si vamos más allá de ese miedo a los demás, a las reacciones de los demás, podemos de hecho darnos cuenta de que las reacciones de los demás en la mayoría de los casos son positivas y son de apoyo, o por lo menos de comprensión. En segundo lugar, podemos modificar nuestras creencias cuestionándolas. Por ejemplo, con la creencia de que si no damos el todo en la maternidad, pues somos malas madres. Puedes preguntarte, ¿pero yo quiero menos a mi hijo o a mi hija por quererme un poco más a mí? Porque muchas de estas creencias, sobre todo culturales, corresponden a épocas con valores diferentes que a día de hoy no tienen ninguna lógica. Y de nuevo, no podemos decir que somos malas madres por darnos 1 hora a la semana. Entonces, esto es una creencia bastante irracional. Cuestiónala. Y el tercer paso, la tercera vía para cambiar nuestras creencias es reemplazándolas por creencias nuevas en base a nuevas expectativas, o más que expectativas, en base a nuevos valores, en base a cómo queremos vivir de ahora en adelante y a qué queremos darle prioridad, qué es lo importante para nosotras a partir de ahora. Experiencias que se acerquen más a lo que queremos de la vida y de la maternidad, ¿no? Y un ejemplo personal es que la crianza de mi hijo es fuente de una de mis mayores plenitudes en la vida. Y no solo esta creencia es empoderante, si yo pienso mi maternidad, aunque a veces sea difícil, me hace sentirme plena. No solamente es una creencia que me empodera y que me hace sentir bien, es agradable, porque se enfoca en mi bienestar, sino que además me permite seguir creciendo y contribuyendo. Este podcast, sin ir más lejos, es prueba de ello. De nuevo, esta creencia no significa que neguemos o que ignoremos que hay momentos difíciles o que hay desafíos, pero nos permite reenmarcar lo que nos pasa, ¿no? Lo que me pasa de ¿por qué a mí? Esta sensación de victimismo a ¿para qué a mí? ¿Qué puedo aprender yo de esto? Y de esta manera sacamos aprendizajes de todo. Ahora, entonces estas tres maneras de cuestionar y de alguna manera cambiar nuestras creencias, os las repito, son, primero, identificando y deshaciendo la conexión que tenemos entre la creencia y un miedo o un dolor que queremos evitar. Lo segundo es cuestionándolas. Y lo tercero sería reemplazándolas por nuevas creencias que no nos limiten, sino que nos empoderen. Pero hay que entender, y con esto quiero acabar este episodio, que las creencias tienen mucha inercia y solemos confirmarlas de manera constante e inconsciente por lo que seleccionamos de nuestra experiencia. O sea, las creencias son también como un filtro. Entonces,
es como la pescadilla que se muerde la cola. Y por lo tanto va a requerir de un esfuerzo inicial para cuestionarse y para reemplazar creencias que están muy establecidas, pero que nos limitan. Reemplazarlas por creencias nuevas que nos expandan. Toda nueva creencia necesita un tiempo para establecerse, para consolidarse a nivel neuronal, a nivel de nuestro cerebro. Estamos creando nuevos surcos en nuestro cerebro. Entonces, por ello es tan importante hacer este proceso consciente, con nuevas conductas, nuevos hábitos, nuevos comportamientos, con un nuevo lenguaje, un nuevo enfoque, declarando abierta y repetidamente, aunque sea por dentro, nuestras nuevas creencias. Esto no es misticismo ni cosas de la ley de la atracción ni nada de esto. Es aplicación de la neurolingüística. Si tú te levantas por las mañanas y dices, yo soy una madre competente, yo soy una madre competente, tu cerebro va a estar predispuesto a encontrar ejemplos en los que claro que has sido una madre competente. Se puede hacer. Se pueden cambiar nuestras creencias y en el proceso cambiarnos a nosotras mismas y sobre todo cambiar esa experiencia nuestra de la maternidad. Así que espero que este episodio te haya aclarado este tema de las creencias limitantes y te haya aportado valor de cara a cuestionar las tuyas y a reemplazarlas por creencias que te lleven al crecimiento personal y a un disfrute mayor de tu maternidad. Como siempre, me despido y te deseo presencia contigo mismo, contigo misma, presencia con tus hijos y una vida plena. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web mauimoreno.com.